Fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Bienvenidos hermanos, Dios me los bendiga a todos. Qué dicha que podemos estar acá en esta mañana y compartir de los estudios de la palabra del Señor una vez más. Estamos en nuestra clase bíblica, el proceso de la disciplina. Esta es una de las clases que en las iglesias a veces no gusta llevar tanto o no gusta manejar tanto el tema. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser dolorosas o cosas que pueden ser malinterpretadas o cosas que al final de cuentas hacemos a como nos caiga, como nos venga, y no llevamos un proceso gradualmente adecuado, y ese es el problema. La palabra del Señor nos ha dejado muchos esquemas para que el cristiano se comporte y se conduzca de una manera adecuada y que no produzcamos juicios bajo nuestra propia opinión, sino bajo las estrictas normas y reglas de Dios. No consideramos que algo sea malo simple y sencillamente por nuestro gusto, sino porque la palabra de Dios lo ha identificado de esa manera. Y no consideramos que algo sea bueno simplemente por la emoción, sino porque también el Señor lo ha considerado de esa manera. Hay cosas que también, como dice la palabra del Señor, parecieran que en el camino del hombre son malas e inadecuadas. Sin embargo, no lo son. Son buenas. ¿Y cuál es eso? Obedecer, ser obediente a las normas divinas y ser, ¿cómo se llama?, adecuado y propicio. Hay otras cosas que parecieran también ser buenas y no lo son de ninguna manera. Y esas son las que para nosotros nos producen deleites, cosas que nos benefician, que nos gustan, pero que al final delante de la palabra de Dios no propician nada bueno ni traen para nosotros una garantía de vida. Todo lo contrario. Así que hermanos, viendo toda la estructura que habíamos hablado ya en el inicio sobre qué es disciplina, cómo la vemos la disciplina humanamente, cómo Dios a través del libro de Hebreo nos muestra que Él ejerce disciplina hacia sus hijos y que Él no ejerce disciplina a aquellos que no están bajo la capa de ser sus hijos y que Él está presto para que nosotros seamos pulidos y llevemos un proceso al que nos va a perfeccionar. También ha dejado esquemas para que dentro de la iglesia y nosotros mismos dentro de la iglesia también podamos proceder como es correcto en cuanto a la disciplina bíblica. Ahora estamos hablando del proceso bíblico, hemos visto los ejemplos del Antiguo Testamento de disciplina, hemos visto algunos ejemplos también del Nuevo Testamento de disciplina y ahora continuamos nuestra clase sobre el proceso que Jesús dejó como un proceso o una estructura disciplinaria. La semana pasada estuvimos hablando del primer versículo, el cual decía allá en Mateo capítulo 18, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y solo de ese versículo nos dio para hablar muchas cosas importantes, como hay que entender de que si uno va a hacer esta actitud, tiene que primero entender que lo primero es que una persona haya pecado contra uno. No es que se ofendió uno por falta de conciencia o porque uno simplemente vio algo y lo hizo sentir mal momentáneamente, sino es que es algo que procede como pecado. Y eso lo vimos. También la forma inicial de llevar este proceso es, número uno, tomando a la persona que usted le ha afectado de alguna otra manera o que ha hecho un pecado contra usted y llevándole ¿a dónde?
aparte y hablar con esta persona a solas. ¿Por qué? Porque el sistema de privacidad, de solución de un problema, es más fácil. Si usted lo resuelve en privado y no lo lleva a otras índoles o a que más personas lo sepan, va a ser más fácil de poder lidiar con esto. Y la cosa de Dios no es que uno oculte los pecados. La cuestión de Dios es que sea más fácil salir del problema y que no afecte a la iglesia, como en general va a suceder cuando se desobedece estas pautas. ¿Ok? Y para que no entremos, finalmente, en los rumores, en los chismes, sino que seamos propicios a esto. Ahora, cuando usted finaliza y dice, si te oyere, que ahí fue donde nos quedamos en la última lección, has ganado a tu hermano. Porque esa es la finalidad de la disciplina. La finalidad de la disciplina, como decíamos anteriormente, no está basada en el que yo tenga la razón, no está basada en el que me sienta el papá de los tomates y puedo regañar a todo mundo, no está basada en el que yo voy a probar mi valía a través de hacer ver a la gente sus errores. No, sino que está basada en un punto específico, la preocupación que tienen las almas delante de Cristo Jesús. Y eso es lo que a todos nos debería conmover para poder ejercer cualquier momento la disciplina. Ahora, dice así, más, versículo 16, si no te oyere. Vamos a hablar de que ese si no te oyere, y me encanta poner primero la primicia de siempre decir que esto es bajo la norma bíblica. No es que si usted fue y lo hizo como usted le dio la gana, obviando todo lo que hemos hablado en este estudio, y fue y lo hizo con un temperamento abrupto y con unas palabras soeces, y no es que no me oyó. Yo se lo dije, pero no me oyó. Pero claro, si usted fue y se lo dijo malcriadamente, más bien lo que hizo fue perder esa alma. Más bien fue empujarla más hacia los brazos de Satanás. Entonces, la alegación no me hizo caso, viene también dentro del aspecto de haberlo hecho adecuadamente. Sin haberlo hecho adecuadamente, uno no es que se va a parar y decir, es que no me hizo caso. Yo ya lo hablé, lo dije, no me hizo caso. Entonces, vamos a la instancia segunda. El proceso que está aquí es un proceso que se debe hacer en las pautas que el mismo Jesucristo está haciendo. Hay una reprensión, sí, hay una reprensión y esa reprensión debe ser así, pero esa reprensión debe estar llena de todo lo que hemos hablado anteriormente. Sin eso, estaremos faltos o desprovistos de poder proceder de la manera correcta. Hay casos de casos, yo sé, hermanos, pero no vamos a hablar de los casos o de lo que otros han hecho mal o de que aquí y allá. Vamos a hablar de la estructura que Jesucristo está colocando y para entonces ver el modelo correcto y decir, bueno, yo tengo que hacerlo o aproximarme a ese modelo. Haciéndolo así, primero hay una seguridad de que las cosas van a ir mejor. Sin embargo, hay una forma y un proceder aunque las cosas no salgan de esa manera. Muy bien, entonces dice, mas si no te oyera. Más si no te oyera. ¿Qué impide, hermanos, que una persona escuche la verdad? Aquí viene un cuestionamiento bastante interesante. Porque si usted llega ya y habla con la persona estando aparte, si le demuestra lo que usted, porque va a estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque va a saber que usted va a identificar un pecado, no va a decir, eso es pecado porque sacarse los mocos es pecado porque yo pienso que es pecado. No. Debe haber una identificación bíblica, debe usted saber tangiblemente que eso sea un pecado y señalarlo oportunamente con la verdad en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en una persona para no oír? Hasta aquí, todo finaliza si la persona atiende la llamada de atención y marcha para atrás. Pero, si no, esa persona puede estar muy hundida en ese pecado, pero casi siempre el problema está en la soberbia, en la que no acepta que está haciendo algo mal, o que aunque acepte que está haciendo algo mal, no quiere dejar de hacerlo. No quiere dejar de hacerlo. Por miedo a qué definirá el cambio de dejar de hacer ese pecado en su vida. Porque hay muchas cosas, hermanos. Vean, yo recuerdo la historia de un hermano que tenía unas casas de alquiler y tenía un local grande, esquinero, en un lugar muy concurrido. Y ese lugar era alquilado y él tenía ahí, y ese edificio le traía ciertos problemas. ¿Por qué? Porque se lo había rentado a una persona y tenían un bar ahí. Era casi que eso era un antro. Y eso era de venta de licor
plus. Así que el señor que le pagaba el alquiler, le pagaba millones como si nada por ese alquiler. Y el hermano obviamente estaba bien por eso. Cuando el hermano se volvió al cristianismo y todo, el hermano fue creciendo poco a poco hasta que llegó un punto y alguien le hizo ver el problema. Le dijo, hermano, usted se está dando cuenta que sus tierras, sus cosas están siendo involucradas en este aspecto. El hermano no está haciendo nada, él no está vendiendo licor. ¿Ok? Él no está vendiendo licor. Y entonces él dice, bueno, pues esto no importa porque yo no soy el que lo está haciendo, ni ningún problema ni nada. Resultaba que cuando llegaba a su casa, a veces después de los fines de semana, a la primera persona que llamaban eran a él. Mira que ahí volaron bala en tu local. Mira que ahí llegó y pasó esto en tu local. Mira, agarraron a una muchacha a la vuelta desnuda, la estaban violando en tu local. Esto aquí. Y comenzaron a llamarlo y a decirle muchas cosas. Y comenzó a pasar el tiempo. Esto no fue seguido, fue paulatinamente. El hermano se dio cuenta de que aunque él no estuviera vendiendo licor ni estuviera haciendo esto, sus bienes estaban siendo utilizados para cosas que no estaban bien. Entonces, cuando este hermano se acercó otra vez, ¿verdad? Dándole alusión a esto, el hermano dijo, sí, yo puedo, hacerlo, dejarlo. Yo no tengo ningún problema. El problema es que cómo sobrevivo, si eso me da el sustento mío. Y yo ya soy una persona mayor. ¿Cómo vivo? Yo vivo de ese alquiler. Y fue difícil para esta persona pedirle que le dieran que le soltaran el local. Eso meritaba muchas cosas. Y poner el local otra vez. Y ponerlo ya a un punto esquematizado para un bar, a que no fuera para eso. Fuera para otra cosa. Era difícil. Al final, para no cansarlos con la historia, hermanos, fue muy complejo para el hermano poder animarse a dar ese paso. Todo salió bien. Después un chino le compró la parte, hizo un súper y él más bien con esa plata compró unos terrenos y montó unos departamentos, hizo casas de alquiler. Punto. Se acabó la historia. Pero en el proceso de eso es lo difícil de dejar o soltar algunas cosas que uno cree que realmente no me están afectando o no son mi pecado, pero al final sí te tienen inmiscuido. Y yo se pongo un ejemplo porque es un ejemplo extraño y es un ejemplo anómalo, pero vean ustedes cómo no directamente, pero indirectamente está pecando. Está cayendo en una problemática. Y hay montones de situaciones. La más fácil es cuando usted sabe que una persona está haciendo algo malo. Usted lo vio robar en el supermercado y usted le dice, sabe que lo que usted está haciendo está mal, está robar. Robar es robar. Es otros ejemplos más fáciles. O sea, una persona que usted la ve ahí afuera en la calle que habla como un vulgario, eso es, que a cualquier persona le grita lo que sea y usted llega y se lo dice, mire, usted sabe que esas palabras no están bien delante del Señor. Son más fáciles de identificar y más fáciles de señalar y más fáciles de evidenciar, pero hay otras cosas que no lo son. Entonces, por eso Jesucristo dice, si te oyera, porque aquí viene la otra parte, capaz usted no tenga la habilidad completa para demostrar que eso está mal. Se ha esforzado, sí, y lo ha intentado delante del Señor, usted está bien, pero entonces no ha podido ser así. Dos razones, o usted, la habilidad suya para demostrar o identificar bien ese pecado, no ha sido la justa, no ha sido la correcta, o la otra persona está llena de arrogancia. Por eso Jesucristo coloca paso 2. Y dice entonces, toma aún contigo, o sea, usted no se va a salir de la ecuación, usted no va a llegar y decir, hermano Walter, tome hermano, vea esta situación, vea, yo ya le dije, pero no hizo caso, hágase cargo usted, yo me desaparezco, no, aún contigo, o sea, usted y otra persona. Ahora va a haber involucrar más personas, dice. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es ya de ley judía el proceder de que una acusación, una litigación sin 2 o más testigos no podía ser tomada como verdadera. Y así también, según lo que nos dice el Señor, debe de ser en el camino cristiano. No solo aquí, Pablo nos lo va a decir más adelante. En boca de 2 o más testigos conste toda palabra. Es importante, hermanos, de que si yo voy a decir, mira, a la hermana Marilyn la encontré pecando, yo tengo que tener testigos de eso, porque cuando es su palabra contra mi palabra, adivinen qué pasa. Tanto valor tiene lo de ella como lo mío. Y yo puedo decir, sí, ella dice no. ¿Y quién dice que quién está diciendo la verdad?
Por eso los testigos son tan importantes, hermanos. A veces no es necesario involucrar personas, pero a veces sí es necesario involucrar personas. Y no para mal, sino para corregir. Porque esto no es, bueno, vamos nosotros los tres y nos vamos a poner alrededor de esta persona y lo vamos a regañar y lo vamos a amedrentar. No. Eso no es la situación aquí. Sino que usted va a ir no a su mejor amiga, a su mejor amigo en la iglesia, al que siempre se pelea con todo el mundo, con usted. No, usted va a ir aquí a personas que conocen de la palabra de Dios, que saben de lo que están hablando y que saben de lo que van a hacer. ¿Para qué? Para colocar el caso del pecado que está sucediendo acá. ¿Qué pasa si llega y Henry peca contra mí? Y entonces yo estoy ahí, estoy enojado. Yo voy a decir a testigos, ¿sabe qué buscar? Voy a buscar a mi esposa, a mi suegra, porque como ellas me van a apadrinar a mí, van a estar del lado mío. No, es que no es eso, hermanos. Siempre tienen que ser personas neutrales, personas de conocimiento de la palabra del Señor, personas que no estén involucrados emocionalmente con ninguno de los dos, porque, yo voy a ir a buscar al papá de Henry para que me sea mi testigo. Porque como es el papá, lo puede regañar y entonces es más fácil. No. Hermanos, en la elección también de esto, del acompañamiento para ejercer esta disciplina, sección 2, debemos de ser también prudentes. Nosotros no abandonamos aún el caso, porque se supone que en nuestro corazón debe estar el deseo de ayudar a aquella persona a que corrija el pecado, que lo corrija. Así que en nosotros debe haber un sentimiento bueno y agradable delante de Dios. Y para eso nos vamos a motivar a ir a buscar a esas personas, una o dos de ser necesario, para poder llevar el caso a buen carril, no a descarrilarlo todo, hermanos, sino a proceder de la mejor manera. Hermana Marilyn. Claro, ya lo hemos dicho muchas veces, sí. No hay nada, hermano. Así es. A mí, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo he tenido experiencias en la vida y nunca se me olvida un suceso. La actitud cuenta demasiado. Se los he dicho, si uno no tiene este amor, esta gracia para hacer las cosas y usted quiere ser papá regañón, está totalmente equivocado. Y lo segundo es estar informado en la palabra del Señor. Una vez me vinieron a reprender por un caso, por una situación de mi comportamiento. Cuando yo era joven y estaba comenzando en los pasos de la iglesia, lamentablemente, como yo venía de barrio, adivine cómo hablaba, como de barrio. Y de barrio. Ustedes nunca han escuchado al hermano Cristo. Si a veces me oyen decir alguna tontera salida, eso no es nada, hermanos. Era pachuco hasta decir basta. Y vengo de familia con... yo vengo ahí de Conce, de San Rafa y de lugares bajos, hermanos. Así que cuando yo me expresaba y todo, mi forma de expresarme, aunque yo pensaba que eran palabras aún así eran grotescas. Y yo recuerdo a una congregación llegar y decirles, ¿qué? ¿Están ahuevados o qué es lo que pasa? Así en medio púlpito. Casi me apean de ahí. Y posiblemente la palabra aquí y todavía en estos lados y ahí no fuese. Y para mí a la fecha no es tan grotesca. Pero en otros lados, usted va a San José, esa palabra sí significa algo más pesado. O sea, no es lo mismo venir en una zona como acá, venir en chancletas, que ir a San José al culto en chancletas. Allá de una vez, ¿qué le pasa a este? Porque la parte de cultura dentro del área es distinta, ¿verdad? Entonces allá sí, eso lo tomaron de como algo como impresionante. Si usted me hubiera visto, porque yo al frente es casi 150 personas y todo uno. Y yo ya los animé y decía yo por dentro, ¿cuál? Entonces a mí me hicieron pasado y yo les digo, hermanos, o sea, hubo gente con palabra que me sentó y me regañó y sabe que a mí esa silla no me inmutaron, se las devolvía como agua. Así llegaban, se las hacía de vueltas. Malcriado y ganas no me faltaban de pelear. Y vale que les digo, o sea, no es que yo en la iglesia del Señor empecé a estudiar Biblia, no, yo vengo estudiando Biblia desde que yo era un carajillo. Así mal hablado y todo.
Así que tampoco me dejaba. Hasta que llegó un hermano y se acercó y me dijo, me habló con humildad y con corazón. Y me puso un pasaje bíblico y me dijo, lea lo que está aquí, hermano. Aún más, yo no puedo leer bien. Usted puede leerlo, por favor. Y yo lo leí. Y era como una babosa llena de sal. Me retorcía para un lado. Ya no tenía escapatoria, no tenía para dónde irme. Yo, ¿cómo le digo que...? Me dice, no soy yo, es el Señor el que demanda esto de ti. Y quedé desarmado. A todos los demás les había dado por la cabeza, pero a él no pude. Y llegó con sencillez y un versículo. Los demás sacaron textos, elocuencia, se sentaron con imponencia. Y aunque me lo hubieran ganado, no les doy la valía. Porque esa no es la actitud. Y yo no quiero decir que yo tenía una actitud correcta, tampoco. Pero gana más, hermanos, una actitud adecuada y la verdad del Señor. No nuestra, la verdad del Señor. Por eso también lucho mucho con esto, hermanos. Y yo mismo me cuido. ¿Por qué? Porque hay que ser muy prudentes en nuestro actuar. En fin, ¿qué quiero decirles con eso? Al final, aunque el hermano hubiera tenido esta actitud, si no hubiera tenido un versículo que me hubiera confrontado, posiblemente también me hubiera brincado el charco. Pero no hay nada más poderoso, hermanos, que la palabra del Señor. Es viva y eficaz y penetra hasta partir, desde el alma hasta afuera. Hermanos, esa es la garantía. Esa es la garantía. Continuamos. Entonces, muy bien. 16 para ir al 17, que es la parte que nos toca ahora. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Ahora sí, versículo 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí hay un parámetro para nosotros muy importante, hermanos, porque ¿qué significa dilo a la iglesia? Por eso yo les decía, estas son las partes en las que hay que tener cuidado. ¿Qué sería eso entonces? Bueno, yo puedo a esa persona para poder seguir asistiendo a línea buscar a los varones para que los varones me digan Ok, muy bien. Si nosotros no hiciéramos tal cual como Jesucristo lo está haciendo, estaríamos cometiendo un error. Por eso se está diciendo. Lo que a veces pasa es que desconocemos la interpretación del lenguaje y cómo éste se define. Y en cuanto al contexto judío, dígame una cosa. Cuando Jesús estaba hablando ahí, ¿existía la iglesia como tal? No. Entonces, ya se traduce con la palabra iglesia y por eso es que todo el mundo se confunde y dice, sí, hay que decírselo a la iglesia. Por eso el paso 2, yo les decía a ustedes, hermanos, este es el paso 3 a la iglesia, por eso el paso 2, vamos para atrás, tiene un efecto importante de a quiénes va a ir a usted a buscar para tratar de resolver el pecado. La parte del paso 3 no es traer para que la iglesia misma lo reprenda y lo regañe, sino es entender que primero esa palabra iglesia proviene de la palabra en griego eclesia, que quiere decir congregación. Se define como congregación, se define como grupo de personas, se define como la gente reunida. Antes se le llamaba iglesia, o se utilizaba la palabra iglesia para cualquier tipo de reunión. No se iban a dar una pelea de gallos y todos se ponían ahí. Eso era una iglesia, porque eso es lo que significa la palabra iglesia. Una congregación de personas, una reunión de personas. Nosotros le hemos tomado un nombre que sí, para nuestro tiempo ahora tiene una interpretación diferente. Usted no llega y dice, iglesia para hablar del chinchorro que se arma ahí en el parque. No, usted ahora dice, no hombre, hay un grupito de personas, etcétera. Y ahora solo utilizamos la palabra iglesia para referirse a una sociedad, algunos a un edificio, que es incorrecto, a una sociedad de personas donde están reunidas hablando de la palabra del Señor, o estudiando la Biblia, o adorando al Señor. Y también está bien, en nuestro contexto. Pero en el contexto que Jesús menciona esto, esta palabra tiene una representación viva de algo, y es de gente como tal.
En el caso 2, se ha tomado personas en las que se ha traído 2 o 3 para traer esta situación, este problema. El caso 3 no es una opción a proceder como con beneficio de poder retrotraer esto. Vean lo que dice. Si no los oyere. O sea, se ha abatido toda posibilidad de ser que congruente, razonable, espiritual y bíblicamente hablando con la persona. Dice, pues para arriba, ok. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia. Entonces aquí viene un detalle. Del grupo. ¿Qué pasa con los bebés cristianos? ¿Qué pasa con la gente que viene entrando a la iglesia? ¿Qué pasa con el anciano que está casi que con una noticia mala y le puede dar un paro cardíaco? También se lo voy a ir a decir a ese anciano también. ¿Ah? Con la mujer embarazada, con el que tiene un problema. Tal vez tenemos un miembro que tiene un alto nivel de Asperger y entonces cuando usted ve, él no razona, pues usted tiene que contárselo también a él. ¿Usted se entiende la lógica de esto? La palabra del Señor, cuando usted ve en Apocalipsis, cada mensaje que el Señor le decía a Juan que llevara a la iglesia, dice, ve y dile al ángel de la iglesia. ¿Cómo iba a llevar Juan este mensaje a ese ángel? ¿Cómo llegaba a Tiatira? Dice, ando buscando al ángel de aquí. Porque no entendemos a veces, porque las palabras fueron traducidas, pero le perdieron la propiedad a su palabra. Está, pero no por la falta de conocimiento de dichas palabras. ¿Qué significa la palabra ángelos en griego? Mensajero. ¿Quién es el mensajero de la iglesia? Los evangelistas. Ni siquiera son los ancianos, son los evangelistas. Ustedes se dan cuenta que en una iglesia pueden haber 50 ancianos, pero no todos los ancianos pasan a un púlpito, a menos de que sean, ¿qué? Maestros de la palabra de Dios. Y esos son los evangelistas. Entonces, en Apocalipsis, ¿a quién se le estaba mandando? No a buscar un ángel, como nosotros podríamos pensar, sino a buscar al evangelista de la iglesia. ¿Para qué? ¿Cómo iba a llegar esta información a la iglesia? Porque a través del evangelista él iba a enseñar o llevar el caso de la manera propia. En otros casos, ¿qué pasó cuando Pablo dice que iban a mandar los dineros a Jerusalén? ¿A quién le mandaron los dineros? Porque dice que llegaban a la iglesia de Jerusalén. Llegaron y dijeron, ahora tenemos todo este dinero, iglesia, agárralos. ¿A quién se los dieron? ¿Pero a quiénes? Los ancianos en Jerusalén. Y ellos repartieron de la manera adecuada. Recuerde que ya no había apóstoles para ese tiempo. Ya todos se habían ido de ahí. Cuando usted va viendo paulatinamente las cosas que suceden y usted se da cuenta, en la palabra del Señor se utiliza la expresión iglesia, pero no en todo caso. Aunque se diga iglesia, significa que es el cúmulo de todas las personas, sino es la representación misma. Cuando Pablo llamó de la iglesia para que llegaran a Éfeso a verlo, ¿quiénes fueron los que llegaron a verlo? Toda la iglesia. Los ancianos. Entonces usted se da cuenta de que cómo es que la iglesia entera se le va a ir encima a esta persona para darle a entender lo que está haciendo mal. No es a todos y cada uno del pueblo, sino como bien lo han dicho ustedes, porque ustedes no están pervirtiendo la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer los ancianos de la iglesia? Eventualmente, ese es el gobierno bíblico que Dios fundamentó. Decírselos a los ancianos es decírselo a la iglesia, porque ellos están a cargo. Y ellos deben de proceder con el caso. Aunque usted hubiera tomado a uno de ellos, ay, si usted se encarga, no, es su evidencia, su testimonio, los que estuvieron con usted, porque por eso dice, en boca de 2 o 3 testigos quede todo testimonio, porque ahora la parte 2 es para hacer un testimonio en caso de que no se arrepienta la persona. Entonces se lleva esto ante ¿qué? Los ancianos de la iglesia, los líderes espirituales de la iglesia. En este caso no tenemos ancianos, entonces lleva a los líderes de la iglesia para que el caso sea expuesto. ¿Y qué? Y haya un llamado a la persona para poder hablar con la persona sobre lo que está sucediendo. Porque adivinen qué, ni usted ni yo le vamos a ejercer la disciplina bíblica. Ese es el proceso de cómo hacerlo. Ahí dice proceso.
Pero ¿quiénes son los que tienen el poder para ejercer la disciplina dentro de la iglesia? Los líderes de la congregación. Porque ellos son... El proceso de disciplina no es donde usted va a llegar y le va a decir a una persona, ¿sabe qué, Henry? Usted está en pecado, lárguese. Eso no es bíblico. La única manera en la que eso sucede bíblicamente es cuando la persona tiene una predicación de falsa doctrina y hay que cortarlo, o el mal que tiene esa persona está invadiendo a los demás y hay que ¿qué? Sacarlo, como dice Pablo. Y vamos a ver la parte. Pero solo porque una persona haya cometido un pecado, decirle una vez, sálgase fuera así, y yo, la persona que no tengo ningún poder de nada ni nada, o sea, simplemente tengo ahí un par de tiempo en ir a la iglesia y hoy me cayó gordo y como está en pecado yo lo quiero sacar, eso no está bien, hermano. Eso no está bien, eso no va en el proceso. El liderazgo tampoco lo va a decir, mira, yo soy aquí de los más viejos de la iglesia. No, señor, dice que ese liderazgo debe estar afinado, ya que no tenemos ancianos. Debe estar en composición con los mismos requisitos de los ancianos para cumplir por lo menos algo de ellos. Pero más que todo también viendo en miras a lo que está en Hechos capítulo 6. Debe haber un ejemplo de buena conducta de las personas para estar a cargo de una congregación. Y en base a esa buena conducta y esa destreza y esa habilidad, se supone que en base a eso es que pueden proceder con casos como estos. Entonces, partiendo de ahí, hermanos y hermanas, no quiere decir que usted se lo va a ir a decir a toda la congregación. No, usted se lo va a ir a decir a los líderes espirituales. Llamémosle así. En el caso que hay ancianos, ancianos, y en el caso que será varones, varones. Porque en la iglesia pueden haber muchos varones, pero no todos son líderes espirituales, hermano. Eso es una equivocación. No todos están en la capacidad de ser líderes espirituales. Y es algo que gradualmente debe de también sosegarse en Costa Rica y en cualquier otra congregaciones, país, donde se predica la palabra de Cristo. Debemos de llegar al ancianado. Debemos llegar a lo perfecto, a lo que Dios estableció. Y no ser conformistas en esquemas baratos de repuesto. Para trabajar bien con esto también. Porque uno cree que la disciplina empieza cuando usted echa a una persona. No. La disciplina empieza cuando usted a esa persona primero le dice, no puede servir. Y hay personas que automáticamente se meten en ella. O sea, que están tan mal sabiendo su pecado que cuando usted ve se alejan y se alejan, se alejan. Por lo mismo que ni lo hacen. Pero hay otras que están ya con callo en su corazón y están pecando y no les interesa, entonces proceden. Pero por eso también llegan estas cosas. Todo esto pasa con una definición y un propósito. Entonces, ahí viene la disciplina, ahí empieza esta parte. Porque yo les dije, este es el proceso. Pero aquí, por eso es digna la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora aquí con los varones o los líderes de la iglesia, la congregación, proceden y colocan la disciplina. Y dice, y si no le creyera a la iglesia, porque son 3 oportunidades, hermanos. Por eso yo le digo a todos, siempre hay que dar 3 oportunidades, porque el mismo Señor nos lo demuestra. Él nos da más infinidad en nuestra vida de oportunidades, créame. Pero Él establece 3 como una regla de medir bastante buena. Bastante buena. 3. Entonces, cuando usted ve esas 3 oportunidades, esos 3 procesos continuos, bien efectuados, ¿verdad? Con amor, con Biblia y con verdad, ¿qué sucede, hermanos? Hay una pauta final para acá. Y dice, tenedle por gentil y publicano. Y esa es la parte dura. Porque hasta aquí, les voy a decir una cosa, hasta aquí. Todo ha estado en una ruta consecuente. ¿Cómo actuar con una persona que está en disciplina? Tenerle por gentil y publicano. Esta persona ha desobedecido, incluso a los líderes de la iglesia ya no ha hecho caso. Y después de haberse dado cuenta los líderes de la iglesia y llegar a este punto, muy posiblemente haga lo que hace todo el mundo. Caminan para afuera, solitos se van. Normalmente eso es lo que hacen. Porque la vergüenza y la desmotivación los lleva tanto a que se van apartando, solos. No debería ser lo correcto. ¿Cómo debe de actuar la hermandad? Porque obviamente los líderes espirituales, y perdón que me brinque eso, van a informar a la hermandad de lo necesario.
Ay, yo no les voy a empezar aquí a decir, ustedes verán, es que, y la hermana metió primero a un negro así como 2 metros, después metió a un gordito que era así. No, hermanos, eso es lo que va con el chisme y la maldad. Crear el morbo, crear el, ay, y yo era bonito, y era feo. ¿Me entienden? Eso pasa. Porque la gente, vea, les voy a decir una cosa, hermanos, pero nosotros los seres humanos somos morbosos. Somos morbosos. A nosotros no nos bastó con que alguien nos dijera, es que no ve cómo me quedó el ojo porque me picó una abeja. Y usted, picó una abeja. Y Jay, ¿dónde estaba el panal? ¿Dónde se arrimó? Ya usted comienza a indagar más y más y más. Porque usted quiere, hermanos, el morbo le da por aprender y entender. Y hasta que no llega el bendito panal y lo ve y a usted también lo pica, no se da cuenta que sí era cierto. Y viéndolo así, aún así está para la casa y dice, ¿será? A mí se me desinflamó en 2 días, hermano. Porque así somos, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que limite también en nuestra vida. Entonces, los líderes espirituales deben de informar a la iglesia lo sucedido. ¿Toda la iglesia debe ser informada? Sí, mas no involucrada hasta este punto. ¿Por qué? Porque ahora sí, la iglesia debe saber qué está pasando. Yo no necesito, y les voy a ser sincero, lo he aprendido de mano de muchos ancianos y muchas otras personas. Yo no necesito contarle a cada uno de los miembros de la iglesia, ni usted, si está en una situación semejante, algún día tiene que ser un líder espiritual y tiene que pasar al frente, o hermanas, ustedes que escuchan y ven, pueden reprender y decir a los líderes, están procediendo mal. No necesito informarles con lujos y detalles, a no ser necesario, de las cosas a la hermandad en general. ¿Por qué? Porque yo no debo de ejercer más dolor y más sufrimiento. Ya solo informarle a la iglesia que hay un hermano que está en pecado, ya es dolor, hermanos. Ya es doloroso. Como para querer yo sacarles a ustedes y ponerles todo lo que hizo, todo lo que sucedió y todo lo que ha pasado. Entonces, generalmente se informa lo que es necesario, lo que se ha hecho, lo que se trató de solicitar, de hacer, el proceso, todo, para informar que las cosas fueron hechas adecuadamente. Y hasta ese momento debe saberlo. Y debe saberlo la congregación. No es que la congregación sea, uy, vio lo que pasó allá y se van y lo divulgan a otra congregación y a otra congregación. ¿Qué les importa? Si los hermanos de otra congregación desean saber lo que pasó, adivinen qué va a hacer. Bueno, hermano, llame a los líderes de la iglesia. Hable con los líderes de la iglesia, ellos le informarán. Porque si a los hermanos se les informó lo necesario, a cualquier otra persona, hermano de la iglesia, pero que esté en otro lado, se le va a informar micro necesario. A menos de que sea necesario decirlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto siempre es para tener las cosas en control. Y ir paso por paso. Porque lo que se busca es salvar un alma, no destruirla. Pero aquí hay una situación compleja. Tal vez no es compleja, se nos vuelve compleja a nosotros. Tenerle por gentil y publicano. No es que usted le va a poner el título de gentil a la persona que está en pecado. No es que usted le va a poner el título de publicano. Ahora usted se va a dejar de llamar tal y se va a llamar ahora publicano. No. ¿Qué quiere decir? Es lo que representaba para los judíos ser un gentil o representaba para los judíos ser un publicano. Alguien que me lea Hechos capítulo 10, versículo 28. Elena, por favor. Sí. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío ocultarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ok. ¿Qué pasa ahí? Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando, pero ahí está la idea de la que nosotros necesitamos agarrarnos. Cuando Pedro va a Cornelio, cuando Pedro va a Cornelio, hay un problema de actitud de Pedro. Por eso la visión de los lienzos. ¿Cuál es? Interiormente él, como judío, sabe que va a la casa de un gentil. ¿Y qué es lo que pasa? Los judíos, ¿qué dice Pedro? ¿Qué decía en el texto? Elena, ¿usted lo leyó? Ajá, ok. Es para ellos algo común. La palabra común ahí quiere decir desprecio o despreciable.
abominable. ¿Usted tiene la traducción? No, que antes de eso dice, vosotros sabéis cuán abominable es para mí, para Eso era que en el versículo 27. Sí. Entonces fui yo el que me equivoqué. Gracias, Mile. Bueno, es que esa era la palabra. Común significa algo que es despreciable, algo que si usted llega y dice, se le cayó, se quebró, y dice, ay, se quebró, no importa. Pues, no vale nada, cualquier cosilla. No importa, algo que para usted no es algo necesario ni por lo que usted se preocupe, nada. Tenerlo por común. Y la otra palabra, abominable. Los judíos, para ellos, acercarse a un gentil, ¿quién era un gentil? A alguien que no era parte del pueblo judío, alguien que no se había circuncidado. Entonces, para ellos, acercarse a una persona como esas era algo despreciable. A ellos no les gustaba, no lo querían, se alejaban. Aún más, no era que ellos pudieran como que salir del mundo, porque recuerden que estaban llenos de gentiles, los romanos eran gentiles. Entonces ellos lo que hacían era que no ponían un pie en sus casas y jamás comerían con ellos. Entonces Pedro ha sido trabajado a través de la visión para que él entienda que lo que está haciendo es un propósito de Dios, porque los gentiles van a entrar al reino de los cielos. Porque si no, no estaríamos aquí nosotros, hermanos. Pero ¿cuál es la situación aquí importante? El pensamiento judío hacia el gentil, porque dice Jesús, tenlo como por gentil y publicano. Y publicanos hay muchos. Usted va a ver el ejemplo en Lucas 5, capítulo 30, alguien que lea por ahí. Es una pincelada, porque ustedes van a recordar a Zaqueo, van a recordar a muchos otros personajes, el desprecio cognitivo que había hacia estos que siendo aún parte del pueblo judío, eran tomados ¿qué? Como ladrones. Y no los tenían cerca, los despreciaban. ¿Quién me lee Lucas capítulo 5, versículo 30? los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis como publicanos y pecadores? Había una problemática, estaban enojados con Jesús, pero les dicen a los discípulos, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué comen con ellos? Pero ¿qué tenía de malo? Si los publicanos no eran judíos también, eran circuncidados. Tenemos el ejemplo de los que no son nada que ver con la nación y los que sí son de la nación, pero aún así eran tomados despreciados. Y eran tratados de ladrones. Más radicaba que a pesar de que eran circuncidados, tenían la particularidad que eran ladrones. Porque Exacto. eran los recolectores de... Y dice que tomaban más para sí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando usted entiende esto, usted sabe que Jesús, ¿qué es lo que está usando? No está utilizando el gentil al publicano como punto de referencia, sino está utilizando el sentimiento o la actitud que tenía el judío para con ellos, para decir, cuando ha llegado esta situación y cuando hemos llegado aquí y esa persona no tiene marcha atrás y no está arrepintiéndose, no es que si está arrepentido, porque si está en disciplina, está en la banca, está arrepentido, está mejorando, lo vamos a tomar como gentil y publicano. No. Dice, y si no oyera a la iglesia, o sea, no se arrepintió y se continúa en el mal, ahí sí entonces, tenerle por gentil y publicano, o sea, vas a tener una perspectiva del hermano diferente. Ya no lo vamos a ver de la misma manera. Y aquí no hay excepción. ¿Cómo, hermano? ¿Le vamos a dar palo? No es que usted lo va a ver en la calle y va a cruzar a la otra calle y yo me voy a quitar porque no lo quiero ni oler, ni ver, ni sentir. No es que usted lo va a agarrar y le va a decir, ¡pecador! Como en la antigüedad, y una vez le gritaban para avergonzarlo. No. Sino que su actitud hacia esa persona debe cambiar. Besitos de Lolita, aquí el abrazo, aquí venga a comer a la casita. Eso debe de cesar, debe de cambiar. Debe haber una actitud lejana y distante. No de maltratarlo, no de agredirlo, porque eso no es lo que Jesús está pidiendo. Debe de haber una actitud distintiva, y esa es para hacerle sentir a aquella persona que está mal. Porque si yo llego y Naín peca, y Naín llegó y no quiso, pasó todo el proceso, y me lo topo en la calle, y ya y Naín lo abrazo y lo beso, ¿cómo está? Y cuénteme aquí, y me siento, y aquí, allá, ay sí, y Naín, y me voy. Naín sabe qué siente de mí, todo está igual. Eso
Sobre esa otra parte vamos a hablar la próxima semana, porque tampoco se trata de que, obviamente, usted va a maltratar o agredir a una persona ni física, ni verbalmente, ni de ninguna manera. Entonces, para eso, la otra semana ya vamos a hablar un poco de cómo ver esto y entenderlo, porque al final, adivinen que estamos en este mismo mundo y tenemos que tratar. Y nuestra intención siempre debe ser, porque aún nos falta, ahí hay que leer un poco más, ¿verdad? Nuestra intención siempre tiene que ser salvar esa alma. Aunque ésta ya haya pasado por el tercer proceso y esté en el mundo y no quiera volver, siempre debe haber una intención de salvarla. Y si usted no tiene una cercanía de algún modo, ¿cómo la va a salvar? Pero eso lo hablamos la próxima semana. ¿Ok? Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.